Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:23 de este miércoles 9 de febrero. Quienes sigan este espacio, que sabemos que son muchos porque es un espacio maravilloso en el que vamos tras las huellas de la sierra, recordarán que hace algunas semanas le preguntaba yo a Guillermo, espera, ¿qué es eso del término despoblado que utilizas en algunas ocasiones para referirte a algunos lugares de los términos municipales en los que estamos hablando? Y él me dijo, bueno, ya hablaremos de ello si quieres un día. Pues ha llegado ese día. Vamos a hablar de esos despoblados, los lugares, los puntos, las aldeas, pueblos, localidades que en algún momento tuvieron vecinos, vida y que hoy pues son un canto a la nostalgia y que en algunas ocasiones dejan, con suerte, un poquito de ruinas. Vamos a asomarnos hacia ellas y a poder recorrerlas con Guillermo Herrero, que es responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Pues encantados de charlar. ¿Cómo me has hecho caso, Es que esto me encanta, porque yo dije, pero Guillermo, esto de los despoblados, explícamelo bien. Y tú has dicho, te dedico un día entero a hacerlo. ¿Qué son los despoblados? Pues sí, la verdad es que además es algo muy importante. Ha tenido mucha importancia a lo largo de la historia del desarrollo de la provincia de Madrid. No solo los núcleos de población que existen actualmente, sino también esos lugares, esos pequeños pueblos en el que, como has dicho tú muy bien, son lugares que estuvieron habitados, un núcleo de población que en algún momento quedó abandonado y que actualmente pues no cuenta con habitantes permanentes. Además, es importante saber, oye, ¿cómo se sabe la existencia? Claro. Pues por supuesto, a través de fuentes escritas, a través de documentos históricos en los que se les nombra, también muchas veces a través de la toponimia, ya que en el lugar en el que estuvo el despoblado, como hablaremos luego, había algunas cruces o se ha quedado el nombre del lugar, se ha quedado con el nombre que tuvo ese pueblo, o también muchas veces pues simplemente porque han quedado ruinas o yacimientos donde se han encontrado restos de estos pueblos que en su momento estuvieron habitados. Según además un historiador que es especialista en este tema, que es Nicolás Cabrillana Ciezar, que se especializó, bueno, falleció hace ya más de 10 años, pero se especializó en hacer trabajos referentes a estos despoblados. Pues un despoblado es un establecimiento humano permanente, abandonado por razones económicas, sociales o políticas. Aunque, esto es un apunte importante que da él, no se considera un despoblado a una casa aislada, claro, a un pequeño centro de explotación agraria, sino a un lugar en el que hubo un número, 2, 3 familias que habitaron en él. Vale, no una casa o una masía o algo que ha quedado ahí abandonado, luego no se puede considerar despoblado, sino que tiene que ser eso, algo considerado que unía a más de una familia, ¿no? Haciendo pueblo, digamos. Bueno, ¿cuáles eran esos motivos por los que se podían despoblar estos lugares? Ya me has dado alguna pincelada, pero vamos a ahondar en eso. Pues sí, pueden ser varios los motivos por los que un pueblo pasa de estar habitado a deshabitado. Uno muy común y sobre todo que se dio a finales del siglo XX en toda España prácticamente fue el éxodo rural de las décadas de los 60 y los 70, que fue cuando dejó sin habitantes a muchísimos pueblos de toda España. Por ejemplo, un ejemplo de Madrid es Fresno de Torote, que es un pueblo que estaba situado entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz y que es muy popular. Mucha gente va allí, acude allí a ver pues eso, las casas, cómo está el pueblo intacto según estaba hace 40 años. Qué curioso. Otro ejemplo del por qué ¿Otro motivo? Otro motivo de por qué se queda deshabitado. Pues podría ser, por ejemplo, la construcción de obras públicas. Y un ejemplo muy claro es la herrería del Berrueco, que no sonará, pero si digo el embalse de la Jarosa, ya sí. Y ese pueblo que había debajo del embalse de la Jarosa, en la herrería, se llamaba la herrería del Berrueco, y quedó sepultado bajo las aguas del embalse. Otro ejemplo, otro motivo por el que puede quedar deshabitado, por un conflicto bélico. Por ejemplo, en Moraleja de en Medio existió un despoblado que se llamaba Moraleja Mayor. ¡Anda! Pero que en los escritos del siglo XVIII dice que quedó totalmente destruido, totalmente asolado por la guerra de sucesión que hubo justo a principios del siglo XVIII y desapareció Moraleja Mayor. Otro ejemplo de por qué puede quedar deshabitado, pues por algún desastre natural. Muchas veces una helada,
un pedrisco acaba con las cosechas de todo un pueblo y obliga a sus habitantes pues precisamente eso, a desalojar ese lugar. Sí. O también un último motivo sería por las epidemias que acaban obligando a los vecinos a marcharse de ese lugar. Por ejemplo, esto ocurrió en un despoblado que había en Madarcos, llamado La Nava, y que bueno, por una peste que hubo también a principios del 18, también quedó totalmente deshabitado. Bueno, me parece a mí que había muchos despoblados, o existen muchos despoblados en la región de Madrid, ¿no? Pues mira, vamos a hablar primero de, según la Carta Arqueológica, que es un documento que nos informa del poblamiento histórico que ha habido en la Comunidad de Madrid, hay censados hasta 6.000 lugares en los que quedan restos arqueológicos. 6.000. Pero claro, Sonia, este es un número tan abultado que los arqueólogos de Madrid no darían abasto, ¿no? Con tantos lugares. Por lo tanto, yo por eso creo que es muy interesante el saber dónde estaban ubicados estos despoblados, como el trabajo este que comentamos que ha hecho Pedro Luis Higuero Llorente en su libro, porque sabiendo dónde estaban, pues nos ayudan a proteger un poco esos lugares en los que habitaron los primeros pobladores de Madrid, especialmente protegerlos de los nuevos desarrollos urbanísticos, algunos muy agresivos que se hicieron hace varias decenas de años. Y respondiendo a tu pregunta, que me he enrollado un poco, en la Comunidad de Madrid hay actualmente 272 núcleos poblados con población, pero hay 397, o sea, casi 400 despoblados catalogados como tal. Y te doy un dato extra que además de esos casi 400, unos 115, 120, es decir, alrededor de un 30% ya no queda ningún vestigio de ellos. No queda ni una ruina ni nada. Vaya, o sea que hay más despoblados que poblados en Madrid. Muchos 272 más. Frente a 397. Bueno, pues de esos casi 400 que había, hábleme de alguno aquí que nos pille cerca. Por ejemplo, creo que en Soto del Real. En Soto del Real había un despoblado que se llamaba igual que un pueblo de Madrid, se llamaba El Berrueco. Sí. Estaba situado justo en un cruce de caminos, al pie del Cerro del Berrueco, que recibe el nombre precisamente porque estaba allí ese despoblado, y se cita de distintas maneras. Primero en 1530 como el Berruche, como el Berrueche en 1591, y seguramente, según Pedro Luis Higuero, deriva de Berroche, que es la forma medieval de berroco, es decir, de barroco, que quería decir un barriuco, un barrio pequeño. Pero barrio, Sonia, esto es importante, barrio no tenía la misma acepción que tiene hoy en día, sino que barrio, que viene de barri, del árabe, significa periférico exterior, es decir, que hoy llamaríamos barri a un conjunto de casas que están en la periferia de una población. Como las urbanizaciones ahora, ¿no? Como las urbanizaciones, ¿no? Que están parecido, exacto. Vale. Ha cambiado el significado de barri, y este sería el origen del Berrueco en Soto del Real, con el sufijo oco, que con ese sufijo de hueco, de woco, nos viene a la mente que es probable que venga de repobladores foramontanos cantábricos. Es decir, que probablemente ese es su origen, ya que todavía los cántabros tienen este sufijo que siempre usan de peñuco, de casucas, así que es probable que venga de allí. Ay, qué curioso, qué curioso. Bueno, estamos hablando de la zona de la sierra que, pues a lo mejor por la sensación que tenemos ahora, ¿no? En el presente nos puede parecer que hay más lugares así que fueron poblados y despoblados, pero por ejemplo, en lo que ya es una gran ciudad como es Alcobendas, creo que también había algún despoblado. Así es, había un despoblado que creo que ya hablamos de él cuando hablamos de Alcobendas, que es el despoblado de Mesones. Sí, sí, te puede sonar porque está muy relacionado con el origen del nombre de Alcobendas, como vamos a ver. Se menciona con este nombre ya en 1202 y en 1427 también, aunque se le conocía también como Nuestra Señora de Mesones, y ya estaba despoblado en 1576. Y se sabe dónde está, Sonia, y esto es muy interesante. Como he comentado al principio, debió de estar justo en el propio Cerro Mesones, además de por el topónimo Cerro Mesones, porque junto a este lugar está un sitio que se llama la Cruz del Diablo. Y dirás tú, y se preguntarán los oyentes, ¿pero y qué tiene que ver la cruz con los mesones? Pues que las cruces se solían poner en los lugares como recuerdo de los despoblados que había habido. Y es probable, esto era algo totalmente, habitual, que hubiera muchas cruces en los lugares que estaban habitados, es decir, en los despoblados, y seguramente se llamó Cruz del Diablo porque se achacó a lo mejor al diablo el que desapareciera este lugar.
Y en Mesones, además, Alcobendas significa el lugar que está por debajo de las ventas, es decir, el lugar que está por debajo de los mesones, lo que refuerza esta hipótesis de que Mesones estuviera justo en el cerro y por debajo Alcobendas, es decir, el lugar por debajo de las ventas, de los mesones, que, bueno, deriva de mansio, que es posada en la época romana. Y probablemente hubo, en este lugar se llamaba Mesones, al menos 2 ventas, porque lo dicen en plural, que estarían asociadas a la calzada que iba desde Complutum, es decir, desde Alcalá de Henares, pasando por Colmenar Viejo hasta Segovia. Y pasaban por aquí, por este lugar de Mesones, que fue uno de los despoblados de Alcobendas. Bueno, para que no se pongan envidiosos los vecinos, San Sebastián de los Reyes también ha tenido su despoblado y además con un nombre muy curioso, ¿eh? Si hablábamos antes de la Cruz del Diablo, cuidado con Pesadilla. Pesadilla fue uno de los lugares habitados que está ahora mismo dentro del término de San Sebastián de los Reyes. Se menciona en 1285, en un texto que habla de los lugares que rodean al Real de Manzanares. Se habla de Villanueva, de San Agustín, de Alcobendes, y se menciona también Pesadilla, que se cita también luego varias veces desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, pero en el 1826 ya tan solo existían allí una ermita, un palacio y una venta. Es un diminutivo de pesada, y pesadilla o pesada no está relacionado con un mal sueño, sino que probablemente está relacionado con la existencia que allí hubo de una pezada, o sea, voy a decir una acumulación del pez, una pedera. El pez, que muchos oyentes lo sabrán, salía del pino resinero y se utilizaba pues, precisamente como pegamento, para marcar el ganado, para curarle las heridas. Y es probablemente que aquí en Pesadilla, en este despoblado que había en el término de San Sebastián de los Reyes, que hubo un lugar de esquileo asociado al paso de las ovejas merinas que por allí pasaban. Hay que ver la de cosas que podemos aprender a través de la toponimia, la de cosas que esconden las palabras y que semana a semana tratamos de desvelar en este huequito que hacemos tras las huellas de la sierra. Ya saben que todo tiene como origen el proyecto de toponimia en el que se embarcó la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, DESGAM, y que lidera como responsable Guillermo Herrero. Un placer hablar también hoy contigo, Guillermo. Me ha parecido muy interesante. Justo, Sonia, yo no lo definiría mejor, que a través de la toponimia podemos descubrir muchísimas cosas del pasado de la Comunidad de Madrid, en este caso. Pues seguiremos haciéndolo miércoles a miércoles, siempre que contemos contigo. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti, Sonia. Un saludo. Hasta la semana que viene. Adiós.